Bendiciones para todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y en esta mañana, una vez más, estamos para disertar la palabra del Señor para todos ustedes. Predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora quisiera invitarles a que comparta la lectura de la Biblia conmigo en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 a partir del verso 3. Leemos la palabra del Señor. Dice el verso 3: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mis estimados hermanos y amigos, a la luz de estos pasajes de la Biblia, quiero predicar la palabra de Dios para todos ustedes bajo el tema la entrega de Jesucristo en el plan de la salvación. Y vemos en esta introducción de Pablo a la carta de los Gálatas, donde se presenta la grandeza del evangelio, la gloria del evangelio, la naturaleza del evangelio de Jesucristo. Y aquí en esta introducción Pablo habla de algunas cosas que luego desarrollará en toda su carta. Él comienza diciendo o deseando la gracia y la paz de Dios para todos sus lectores en aquella época. Dice: la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él dice: la gracia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. La fuente de donde emana todo bien del cielo. La fuente de donde surge, de donde fluye la gran salvación de Dios en Cristo es la gracia. Y la paz es el resultado, el beneficio glorioso que obtenemos cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas. Y esa gracia y esa paz solo vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo, acerca del cual el apóstol Pablo habla de su entrega en este plan de salvación. Y él dice tres cosas bien interesantes acerca de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, observamos que en el texto, hablando de Jesucristo, dice: en primer lugar, se dio a sí mismo. Es decir, que la entrega de nuestro Señor Jesucristo fue un acto voluntario, fue un acto de amor, no fue una obligación, no fue un acto obligado, no fue un acto a regañadientes, como que pudiéramos decir que el Señor Jesús, antes de encarnarse allá en la eternidad, dijera: bueno, está bien, Padre, iré. No, no fue una cosa regañadiente. Nuestro texto dice: se entregó a sí mismo. El texto quiere decir que fue un acto voluntario. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, Pablo, el Señor Jesucristo, dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Nadie me quita la vida. He aquí que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en ese acto de entrega vemos la voluntariedad de Cristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual, el que era antes de encarnarse igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis estimados hermanos, yo quiero que usted pueda valorar que la entrega de Cristo fue voluntaria. Amor al Padre, amor a la humanidad. De mí mismo pongo mi vida. He aquí que vengo, oh Dios, como en el rollo está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Él vino a entregarse voluntariamente. En segundo lugar, el texto nos dice el propósito de la entrega de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuál fue la razón de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, se encarnara, entrara en la vida? ¿Cuál fue el propósito? Dice: nuestros pecados. El gran mal de la humanidad es el pecado. Los problemas
La gran problemática humana no está en la política, no está en los asuntos de educación, no está en la moral, no está en la economía. No, el grave problema de la humanidad es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Una inconformidad a las directrices o a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios. Pecar es transgredir los mandamientos de Dios, es ir más allá de lo que Dios estableció. El hombre está en pecado, rebelado contra Dios. El hombre desafía a Dios a causa de sus pecados. Su naturaleza es contraria a Dios. Cuando el pecado entró en el mundo, mató al hombre. Lo mató espiritualmente, dejándolo en una condición triste y miserable, alejado de Dios, separado de Dios, pero a la vez rebelado contra Dios. El ser humano no solamente es pecador. El ser humano no solamente es un pecador culpable. Pero no solamente es pecador culpable, es pecador rebelado contra Dios. No quiere y no puede amar a Dios ni obedecer a Dios de todo corazón. ¿Cuál es la causa de que Cristo viniera a este mundo? El texto nos los dice: nuestros pecados. Él murió para hacer expiación por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, como lo dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios trató a su Hijo en aquella cruz como un pecador, para poder tratarte a ti y a mí como que si nunca hubiéramos pecado, como gente justa. Es decir, Cristo llevó nuestras culpas, Cristo llevó nuestros pecados, Cristo recibió nuestra condena. La ira de Dios cayó sobre él. Es decir, él murió por causa de nuestros pecados. No es como dicen los filósofos o los políticos, que Cristo murió por la verdad, para enseñarnos a ser revolucionarios, para enseñarnos cómo morir, cómo entregarnos por una verdad. No, no. La causa por la que Cristo fue entregado en el plan de la salvación fueron nuestros pecados. Y quiero que lo sepa. La única forma de erradicar el pecado de la presencia de Dios era con un sacrificio perfecto. Es decir, el sacrificio de Jesucristo, hecho más sublime que los cielos, perfecto, santo, puro, inmaculado, majestuoso. Dios hecho hombre. El Padre juzgó nuestros pecados en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos visto que su entrega fue voluntaria, se entregó a sí mismo. Estamos viendo que el propósito con el que se entregó fue, o la causa por la que se entregó, fueron nuestros pecados. Veamos una tercera cosa que nuestro texto dice. El texto dice: se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Presente siglo malo. Cuando la Biblia habla de siglo, no está hablando de 100 años, está hablando de una edad. Un periodo de tiempo que comenzó con la entrada, cuando el mundo comenzó, y terminará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Es decir, hermanos, la palabra de Dios dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esa fue la causa, con un propósito: librarnos del presente siglo malo, redimirnos, rescatarnos de este mundo malo. Oiga esto, que nadie se engañe. Y por supuesto que nadie te engañe. El mundo no será mejor. El mundo empeorará. El mundo cada día crecerá en maldad. El mundo cada día se rebelará más contra Dios. El mundo cada día, alabado sea Cristo, se pondrá en más oposición a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es malo. El presente siglo malo. ¿Cuándo será bueno? ¿Cuándo será perfecto? ¿Cuándo será conforme a la voluntad de Dios? En los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a establecer el reino, a consumar el reino eterno de nuestro Dios, el cual ya inauguró, pero no ha sido consumado. El reino ya está presente, pero no ha sido consumado. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, el reino eterno de nuestro Dios será consumado. Y entonces sí será un mundo pleno,
lleno de gracia, lleno del favor de Dios, sin pecado, libre de maldad, libre de Satanás y de todas sus huestes y de todos aquellos que le sirven. Pero ahora, en este tiempo presente, el mundo es malo. El mundo se opone a Dios. El mundo aborrece a Cristo. El mundo detesta el evangelio. La única forma de recibir el evangelio es que la gracia de Dios alumbre nuestro corazón, alumbre nuestro entendimiento. Pero Cristo murió a causa de nuestros pecados con el propósito de rescatarnos, librarnos de este presente siglo malo. La palabra de Dios nos enseña, mis estimados hermanos y amigos, que este mundo será pasado por el fuego, que este mundo será consumido cuando Cristo vuelva por segunda vez. La ira de Dios caerá. Juan el Bautista, predicando, él dijo así: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y ya el azadón está en su mano, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. San Pedro en su segunda carta dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellos serán consumadas. Pero nosotros, los creyentes, los que pasen de muerte a vida, los que se rindan ante Cristo por el arrepentimiento y la fe, dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Pero Cristo murió para librarnos de este siglo malo, de este mundo que sabrá lo que es la ira de Dios. Antes que la ira de Dios caiga sobre este mundo, el pueblo de Cristo será arrebatado en su segunda venida para ser libres, para ser liberados del castigo que vendrá sobre esta humanidad. Termina Pablo y yo con él diciendo: ¿cuál fue la causa eficiente de todo esto? Vamos a leerlo. El texto dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, nuestro Dios y Padre fue el que originó todo este plan de salvación. Fue el que pactó con su Hijo allá en la eternidad a que viniera a entregar su vida. Es decir, Dios nuestro Padre fue el que originó este plan de salvación. Por eso San Juan capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Quién nos amó? Nuestro Padre Celestial. ¿Cómo demostró que nos amaba? Entregando a su Hijo. Pablo dice que esto de la entrega voluntaria de Cristo, que esto de la entrega a causa de nuestros pecados, con el propósito de librarnos del presente siglo malo, fue todo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria, a quien sea la honra. Por eso dice que en aquel día toda lengua confesará que Jesucristo es Dios o es el Señor. Y dice: toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A nuestro Dios el Padre sea la gloria, sea la honra, sea el honor. Amigo, te invito, antes que venga la ira sobre este siglo malo, te invito a rendirte, a renunciar al pecado, al mundo, y venir a Cristo por fe, a recibir la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Solo en Cristo hay vida, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay esperanza. Mis estimados amigos, los invito a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en nuestro Señor Jesucristo, y vive Dios en cuya presencia estoy, que recibirás el don de la vida eterna. Todos tus pecados, todos serán perdonados para siempre, y recibirás el don de la vida eterna. Que Jesucristo, que se entregó voluntariamente a causa de nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, te bendiga y te salve.